están, gente de las Cuatro Naciones? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Silla del Bisonte Volador aquí en Jugo de Cactus. Como bien saben, es día domingo, es día de descanso, es día de podcast, donde le vamos a dar lectura a los capítulos 22, 23 y 24 del libro El Ascenso de Kyoshi, primer novela sobre este avatar de la Tierra. Si eres nuevo en este tema del podcast, te recuerdo que está la lista de reproducción del canal La Silla del Bisonte Volador. El link te lo dejo en la descripción del video, donde puedes encontrar todos los capítulos anteriores de este libro y todo el libro de Yang Chen en español ya leído para que puedas enterarte de la historia sin necesidad de leer el libro si es que no tienes tiempo, si es que no tienes chance o si es que no tienes ganas de estar leyendo, que también es completamente válido. Por lo que no perdamos más tiempo en guaguara y vayamos con el capítulo número 22 titulado Conclusiones. Xiansu aprendió su lección, sin caravanas y sin caminos. Tan pronto como recibió el mensaje del equipo de seguimiento de los Shirsus, entregado por un halcón mensajero, pasó por el absurdo gasto de comprar una manada entera de anguilas cazadoras gigantes, las criaturas más rápidas en campo abierto, además de los bisontes voladores. En los escritos del Reino Tierra, los antiguos bárbaros nómadas viajaban grandes distancias y sorprendían marchas militares con esa táctica. Un solo jinete solía llevar consigo varios en un solo viaje, alternando su montura para mantener a los animales tan frescos y rápidos como fuera posible. Entre las filas de sus guardias reabastecidos, tuvo que escoger a dos, basándose en su habilidad de cabalgar, para acompañarlo junto con 8 anguilas cazadoras. Les dio la menor cantidad de información posible, pero por la urgencia de su petición, fue fácil suponer que era una misión importante. Alcanzaron las montañas de Ba Sing Se en un tiempo asombroso, con apenas testigos para marcar su paso. Recién emprendida la búsqueda, uno de los animales se rompió la pierna en un agujero de marmota cantora y tuvieron que sacrificarlo. Otro murió de cansancio en la orilla lejana del lago Este. Por otro lado, las largas horas de camino contemplativo con el viento sacudiendo su cabello fueron buenas para el espíritu de Xiansu. Por mucho que extrañara la compañía de Heiran, necesitaba liberarse de vez en cuando de su mirada vigilante. El grupo trajo consigo más halcones mensajeros en su equipaje, enjaulados con cuidado. Xiansu le prometió a su amiga dar noticias de él apenas tuviera oportunidad. Llegó al punto de encuentro donde debía verse con los rastreadores. Era un sendero que conducía a la estribación del sur de las cordilleras de Taiwa. La cuesta baja de las lomas del césped abundante estaba perforada por hileras de riscos de piedra roja que sobresalían hacia arriba en el mismo ángulo, tan altas y numerosas como los árboles en un bosque. Xiansu vio una figura solitaria a lo lejos, saludando. El mensaje que le llevaba con tanto apuro explicaba, con muchas disculpas de por medio, que el Shirsu había seguido el rastro de olor hasta esas montañas. Era lo último que sabían, ya que perdieron el control del animal y éste escapó en busca de su presa. Por todo lo que sabían, pudo haber devorado al avatar. Los entrenadores probablemente sometieron a votación quién encararía la furia de Xiansu en persona, mientras el resto buscaba al Shirsu. Xiansu apresuró a su anguila cazadora hacia el desafortunado representante. El hombre estaba agitado. Seguía saludando de manera forzada. «Puedes parar», gritó Xiansu. «Te veo desde...». Se vio interrumpido por el sonido de un silbido, seguido por un golpe seco. El rastreador se desplomó con 2 flechas en su espalda. Xiansu maldijo y saltó de su montura a tiempo para evadir las flechas que pasaron por encima de su silla de montar. Cargó bloques de tierra a su alrededor y se cubrió con ellas. Las escuchó caer a su alrededor. «Me estoy volviendo demasiado viejo para esto». Él nunca habría caído en una trampa como esa en su juventud. Hubo una pausa en el fragor. Cerró los puños y golpeó el aire frente a él, haciendo explotar su refugio. Los bloques que lo resguardaron ahora bombardearon las montañas de donde provenían los ataques. Se escucharon gritos desde varias direcciones. Revisó sus alrededores lo más rápido que pudo. Vio a algunos arqueros caer de los riscos. Prefirió tomar medidas cautelosas. Bajó su postura, sacudió su cintura y torció sus brazos. Desde la base hasta la cima de cada piedra que podía ver, brotaron picos delgados del tamaño de espadas Xian. Escuchó más gritos de los arqueros que se quedaron escondidos detrás de las rocas.
Esto tendría que ser suficiente para acabar con los oponentes más elevados. Los guerreros que se consideraban a sí mismos como profesionales, pero no lo eran, a menudo cometían el error de atacar en terreno alto sin hacer un plan de salida. Su anguila cazadora huyó, pero 2 de ellas seguían cerca, atadas con una rienda a un peso. El cadáver de uno de sus guardias estaba atiborrado de flechas, con las riendas enganchadas en su muñeca. «Buen trabajo, como sea que te llamaras», pensó Xiansu. El otro guardia estaba ocupado limpiando la sangre de su Tao. 3 atacantes yacían a sus pies. Cargaban consigo armas de corto alcance, algunas muy excéntricas. Xiansu creyó ver un ábaco de metal en el suelo. Seguía impresionado. «¿Cómo te llamas, hijo?». El guardia dirigió su atención a Xiansu. Lo vio cara a cara con juventud y brillo en los ojos. Tenía una ceja gruesa, característica de aquellos con ascendencia de la península oriental. «Saiful, señor». Era probable que Saiful no entendiera lo cerca que había estado de la muerte. El talento permitía sobrevivir solo algunos encuentros. Después de eso, las probabilidades de supervivencia caían en picada. «Excelente trabajo, Saiful. Siempre hay oportunidades para un soldado con tu habilidad en mi equipo. Recordaré eso». El joven contuvo su emoción lo mejor que pudo. «Gracias, señor». Xiansu cargó un cuerpo sobre su espalda. El cadáver estaba vestido como bandido. Era una versión desgastada y parchada de un uniforme de marinero, posiblemente el último trabajo decente que tuvo. Pero había un detalle peculiar agregado a su camisa. Tenía atorada en la solapa una flor, aunque estaba demasiado maltratada para ver de qué tipo. Xiansu revisó otro cuerpo. No había decoraciones en esa persona, pero regresó por el camino que el hombre había tomado y encontró en el suelo lo que estaba buscando: una flor de durazno lunar seca. «Una insignia», pensó Xiansu con cierta vehemencia. Aclaró su mente y miró alrededor. Se decía que las montañas de la zona estaban deshabitadas, que eran infranqueables. Sin embargo, esos hombres no estaban vestidos para una expedición. Con un repentino y vigorizante golpe, puso su palma contra el suelo. La vibración se expandió a través de la tierra como ondas en un estanque. «Señor, ¿está buscando algo bajo tierra?», preguntó Saiful. «Quizás», dijo Xiansu. Su atención se dirigió hacia el pasto. «Estoy rastreando sus huellas». Siguió el camino que dejaron los oponentes de Saiful. Examinó cada marca del suelo, un arte que solía practicar en los tiempos donde acorralaba delincuentes. Escuchaba la tierra y leía sus marcas. El rastro conducía a una sospechosa roca gris del tamaño mediano. Xiansu la movió con un roce de su mano. Debajo había una trampilla de madera. «¿Un pasaje secreto?», preguntó Saiful. Xiansu asintió con tono sombrío. «Un pasaje a través de las montañas». «Señor, ¿este pueblo debe estar aquí?», preguntó Saiful. «No», suspiró Xiansu mientras apretaba los dientes. Aunque no lo podía ver bajo tierra, saber de la existencia del túnel hizo que Xiansu hiciera varias conjeturas basadas en su conocimiento de tierra control. Siguieron los caminos conectados por las montañas sobre sus anguilas cazadoras. Se vieron forzados a atravesar pasajes bloqueados, confiando en la agilidad de sus monturas para superarlas. Eventualmente, los obstáculos se despejaron y encontraron una villa desconocida dentro de un cráter a las alturas de la montaña. Un pueblo entero, fuera de los mapas y de la ley. A Xiansu le era imposible tragarse la rabia. Se sentía como el empleado de un local que no podía deshacerse de la plaga. La ciudad parecía estar abandonada. Anduvieron por calles vacías, entre casonas que se burlaban de las 4 naciones con adornos robados o imitaciones de ellos. Encontró un tejido de elaboración burda y apresurada, donde varios símbolos habían sido bordados para formar las sílabas Hu y Xiang. Huyang. Entonces ese era el nombre de ese basurero. «Ahí está nuestro Shirsu, señor». Saiful apuntó calle abajo hacia la oscuridad donde algo maloliente bloqueaba el camino. A pesar de las moscas zumbando alrededor de la cara de la bestia, o lo que quedaba de ella, el resto del cuerpo seguía intacto. Los cazadores probablemente descubrieron pronto que las toxinas aún circulaban a través del cadáver. El profesor Shao estaría molesto. Xiansu necesitaba inventar una historia convincente y reunir una gran suma de dinero
para mantenerlo callado. Escucharon el sonido de una superficie siendo raspada, el cual venía desde la casa a su derecha. Alguien estaba adentro. Shansu desmontó de su anguila cazadora y se acercó al lugar. «Señor», exclamó Saiful, «ir solo es mala idea». Shansu lo alejó con señas. «Patrulla la calle». Entró y se puso contra la puerta donde nadie pudiera ver su sombra. A juzgar por las mesas largas y los taburetes, ese sitio era alguna clase de taberna. Eso lo enfureció de nuevo. Y pensar que esos forajidos habían tenido toda la paz y libertad de construir sus casas en las montañas e incluso organizar reuniones y vender vino. Shansu caminó por la barra y encontró el origen del ruido. Un hombre yacía en una montaña de almohadas. Era musculoso y tenía cicatrices de pelea. Parecía que en las últimas de estas le había ido mal. Una de sus piernas estaba entablillada. El hombre lesionado miró a Shansu fijamente con la mirada vacía de alguien que sabía que había sido capturado. Shansu se percató de las botellas vacías al alcance de sus brazos y los contenedores de comida a medias. Esa pista le hizo deducir que los habitantes de ese lugar habían sido evacuados hacía algunos días, probablemente asustados por el Shirsu. La emboscada en la base de la montaña podía ser un intento de venganza o un grupo de oportunistas que se habían quedado atrás y quisieron aprovecharse. Este hombre con la pierna rota no pudo hacer el viaje hacia la siguiente parada, así que sus compañeros lo dejaron ahí para que se recuperara. Las pupilas de Shansu se tornaron pequeñas. Tenía una flor de durazno lunar en él. «Estamos buscando a una chica. Estuvo aquí en algún punto. Es alta, más alta que tú o yo. Cara bonita, pecas, no habla mucho. ¿La has visto?» Las cejas del hombre se fruncieron. Tras no recibir respuesta, Shansu continuó. «Podría estar acompañada de una maestra fuego. Cabello negro, porte militar». Shansu no pudo continuar con la descripción cuando el sujeto herido lo atacó con una lanza apuntada a su garganta. Shansu atrapó el arma con la mano y redirigió el ataque hacia una repisa cercana. Esa última jugada y el abrupto contraataque agregó una muñeca rota a la lista de problemas del bandido. Shansu lo vio enfurecerse aún más por el dolor. El guerrero escondió su mala mano debajo de su brazo sano. «Yo soy Guan, 4 sombras», gruñó al aire con orgullo. «Y no te diré nada. Reconozco a un enemigo cuando lo veo». Shansu le creyó. Una vez que estos sujetos se presentaban, no había fuerza que los hiciera hablar con sensatez. Entonces, intentó usar una táctica diferente. Le quitó la flor de durazno lunar y giró el tallo entre su pulgar e índice. «Los tiempos han cambiado. Recuerdo haber seguido a este grupito por el desierto en mi juventud. Solían hacerse llamar la Banda del Escorpión. Creo que no eran ni siquiera una docena». Shansu encontró lo que buscaba. El hombre resopló con aires de burla, lo que quería decir que el grupo era grande. «Lo chistoso era que, cuando los acorralé, me percaté del por qué se movían tan lento. 2 de sus miembros estaban heridos y no podían caminar. Los otros improvisaron una especie de camilla para cargarlos a través del desierto. El grupo pudo haber escapado de mí si hubieran dejado a sus compañeros atrás, pero eligieron quedarse juntos, en su hermandad». Trituró la flor con su puño. «Eso era lo que significaba ser un seguidor del código. Al encontrarte aquí abandonado por tus hermanos, no veo la tradición. No veo el honor». Shansu dejó que un escupitajo impactara en su rostro. El semblante del bandido se endureció aún más mientras se limpiaba los labios. «La hermandad de la flor de otoño está dispuesta a morir el uno por el otro», escupió Guan. «Nunca podrás entenderlo. Nuestra causa nos hace...» Se calló de pronto. Se dio cuenta que lo estaban manipulando. Apretó la mandíbula y golpeó su nuca contra la cama improvisada. Shansu sonrió y se descubrió los brazos. Sacar la información de la manera menos sangrienta no sería suficiente. Salió a la luz del sol
y se limpió las manos con una toalla colgada que había sido olvidada. La flor de otoño, pensó para sí mismo. La flor de otoño. Por los bastardos de Oma. ¿Quiénes son la flor de otoño? El pasar de los años lo volvió a pesar. Él nunca había escuchado de esa banda antes. En su juventud, evitó que medio continente cayera en la anarquía, pero al parecer dejó un cabo suelto tan grande como para poblar una aldea y operar a unos cuantos kilómetros de distancia de la capital del Reino Tierra. La flor de otoño, quienes fuera que sean, y cuales fueran sus intenciones, poseía un nivel de organización tan eficaz como para evacuar una ciudad en el momento que se sintieran amenazados. Y lo más importante, o mejor dicho, lo único importante del caso, es que tenían al Avatar en sus garras. La chica había estado ahí en algún punto, de eso estaba seguro. Posiblemente planeó esconderse en las montañas remotas y cayó en una emboscada como casi le pasó a él. Pudo haber sido capturada y llevada a los cuarteles centrales. Los Shirsus siguen los aromas vivos. El animal no hubiera ido hasta ahí si ella hubiera muerto. Shansu maldijo a los espíritus y a la humanidad por igual. Maldijo a los hilos del destino que habían formado ese nudo. El Avatar había sido secuestrado por Dao Fei. Alzó la cabeza al cielo en busca de respuestas. Un pájaro voló a lo lejos, el plumaje largo de su cola serpenteaba con el viento. Algunas culturas ocultistas leían el futuro a través de los patrones de seres alados. Shansu suspiró, preguntándose si eso habría funcionado años atrás, si las aves hubieran sido capaces de encontrar a la niña cuando nació y así ahorrarles todos esos problemas. Dejó salir un largo suspiro. Saiful rodeó el perímetro y regresó con su jefe. ¿Encontró algo dentro, señor? Solo un cadáver. Miró a Saiful. Él y un puñado de hombres llegaron justo después de que el encuentro contra Tagaka los dejara casi sin guardias. Pensó un momento. Tal vez encontrarlo fue demasiado rápido y conveniente. Saiful, ¿no te ordené que enviaras un mensaje con uno de nuestros halcones mensajeros? El joven se vio sorprendido. Yo estaba... Su mano se deslizó hacia su arma. Me adelanté para pedir suministros. Shansu sabía que él era un guerrero capaz de matar sin remordimientos, por un buen pago. Una especie de mercenario que juró lealtad a quien pagara más. Cuando se piensa en ello, de cierta manera, no parecía haber verdadera diferencia entre él y un Dao Fei. Pero aunque fuera un asesino experto, para mentir, necesitaba más práctica. Eres de la península oriental, ¿no es así? Shansu puso sus manos en la espalda. Tengo un buen amigo que hace muchos negocios en la península oriental. Su nombre es Hui. ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo? Quizás sea él a quien le pediste los suministros justo ahora. Solo había sido una punzada de sospecha de Shansu, pero la mención del hombre de Hui desató una avalancha de expresiones faciales y corporales de parte de Saiful. Déjame adivinar. Continuó Shansu cavando más profundo en esta mina de oro. Hui te envió para infiltrarte en mi casa, ¿no es verdad? Con órdenes de averiguar qué pasó con el Avatar. El ligero paso hacia atrás de Saiful le hizo saber a Shansu que había encontrado la verdad. Y siendo el hombre listo que eres, te diste cuenta de lo que implicaba que el rastro del Shirsu terminara aquí. El Avatar. Y seamos honestos en que hemos estado siguiendo al Avatar, está perdido con un montón de forajidos. Ese fue el mensaje que le enviaste a Hui, ¿cierto? Saiful estaba dudando si Shansu podía leer mentes, pero todo lo que en realidad hizo fue unir los puntos como el buen jugador de Pai Sho que era. El espadachín decidió improvisar. Tal vez lo descubrieron, pero estaban en montañas desoladas y él tenía su arma y sus reflejos joviales de su lado. Con cautela desenfundó su dao de nuevo. Shansu se tronó el cuello. El crujido se hizo más fuerte de lo que era en el pasado. Algo interesante del Pai Sho era que no se necesitaba ser jugado hasta el final. Los maestros solían reconocer de antemano cuando alguien ganaba y dimitían cuando ya no quedaba nada por hacer. Si ese juego entre él y Hui tomara lugar en el tablero,
Esa sería la parte donde Shansu recogía las fichas. No había cómo detener el mensaje, ahora que el ave estaba en el cielo. El chambelán sabría del gran desastre que estaba ocultando y presentaría un caso de arresto en su contra. Si la chica era encontrada viva y se probaba su identidad, ella sería entregada a manos de Hui, a quien no le importaría tener a un avatar diferente al que conocía, siempre y cuando se lo hubiera arrebatado a Shansu. Por toda razón lógica, él estaba arruinado, había perdido. Pero algo que solo los jugadores de Paisho sabían sobre él era que jamás se había dado por vencido de antemano. En las raras ocasiones en que el oponente lograba acorralarlo, él insistía en continuar hasta el último momento, ponía obstáculos y alargaba las horas por puro rencor. Shansu tenía una sonrisa siniestra mientras se acercaba al espadachín. Luchar contra él se pagaba con sangre, y era un hábito que no estaba dispuesto a perder pronto. Fin del capítulo número 22. Vamos con el capítulo número 23, preguntas y reflexiones. Kiyoshi siguió los pasos de Lao Ge a través de las calles del mercado. Estaban solos. Parecía un paseo de una chica y su tío anciano. Nada fuera de lo común. O así sería, de no ser porque Lao Ge, cuando no estaba en presencia del resto de la compañía de ópera voladora, caminaba con el porte de un dragón envuelto en ropa de mendigo. Además, Kiyoshi era Kiyoshi. Desde sus puestos, los vendedores estiraban sus cuellos con la boca abierta cuando ella pasaba. ¿No estábamos aquí para comprar arroz?, murmuró ella ignorando la presión de tantas miradas. Ya pasamos por 2 de esas tiendas. Cualquiera de nosotros pudo haber hecho eso solo. Lao Ge le guiñó el ojo a una dama corpulenta que se encontraba barriendo una entrada. Ella frunció el ceño y le lanzó una pila de polvo. «Estás aquí para observar». La villa Sigan era el pueblo principal que abastecía de alimentos y trabajadores al palacio del gobernador T. A Kiyoshi le impresionó el tamaño del lugar conforme se iban adentrando, pero notó que las casas y decoraciones tradicionales del Reino Tierra eran solo una fachada. No encontraron a ninguna persona en los alrededores hasta que llegaron al corazón de la aldea. A Kiyoshi le habría parecido imposible creer que las calles exteriores estuvieran desoladas, pero la evidencia estaba ante sus ojos. Escuchó la discusión entre un vendedor ambulante y un granjero cuya negociación casi llegaba a los golpes. «No me engañas», vociferó el vendedor. «Sé que la cosecha fue buena este año. Lo que me cobras es un robo». El granjero hizo una seña agresiva con su sugegasa en la mano. «Te estoy diciendo que no importa cómo sea la cosecha, los graneros del gobernador se llevan casi todo el porcentaje. Gano de lo que queda. No puedo bajar el precio». «¿Cómo puedes seguir subiendo los precios cuando hay mares de arroz? Tu pueblo es rico. Por Yangchen puedo ver la cima del granero desde aquí. Esa cosa no está abierta al público desde hace 5 años. Considéralo tomado por los espíritus». Lao Ge le dio un codazo a Kiyoshi. Ella sabía que intentaba probar que la muerte de T era justificada, que podían solucionar los problemas de la gente. «Reservar comida para las crisis no es tonto ni corrupto», respondió ella. «No, pero vender tu reserva fuera de los libros de ganancia sí lo es. El gobernador T ha tratado de enriquecerse con el grano que colecta cada año desde que ascendió al puesto. En los tiempos de malas cosechas, cuando sus ciudadanos pasaron suficiente hambre como para abandonar sus hogares, él persistió sin carencias. La mayoría de las hambrunas son causadas por los regentes. Él está a punto de causar una». Pateó una piedra a una ventana cerrada. No hubo respuesta. «Dime, ¿acaso Shansu le ha fallado a su gente de esta manera?» Kiyoshi debía admitir que Yokoya solo había prosperado desde la llegada de Shansu. En cambio, los ciudadanos de Sigan tenían la mirada perdida, propia de hombres y mujeres a los que se les acababa el tiempo. Aún no morían de hambre, pero no podían seguir resistiendo mucho más. La joven reconoció el peso de la carencia en sus hombros, el mismo que ella sintió cuando iba de puerta en puerta en Yokoya, justo después de haber sido abandonada, y con opciones que menguaban con cada cosa
que la rechazaba. En el fondo, predecía el porvenir de esa gente, cómo su humanidad se rompería conforme la muerte se acercara un poco más con cada semana. En su caso, Kelsang tuvo que intervenir para salvarla de ese destino. Ahora, Lao Ge estaba reclamando ese puesto piadoso para Sigan, para cientos de personas en vez de solo una niña. Ella no tenía ninguna razón para decir que él estaba equivocado. Fue una caminata larga y serpenteante por la ladera hasta su campamento. Ella se dio cuenta que la compañía de ópera voladora prefería descansar en terrenos elevados. Tal vez por la influencia de su madre, el entorno rocoso los ocultaba de la vista, y desde ahí podían atisbar el palacio de té con tanto detalle como un mapa bien dibujado. Qué incompetente de gobernador al no tener vigilantes en estas zonas, pensó Kiyoshi antes de darse cuenta de que esa forma de pensar era como una extraña mezcla entre las de Rangi y Lao Ge. Lik alzó la vista tras avisar la fogata. ¿Conseguiste el arroz? Tenemos papa dulce. Ella tiró el saco al suelo. El arroz es un problema. Estoy cansado de la papa dulce, se quejó el chico. Kiyoshi lo ignoró y ascendió hacia una planicie donde Kirima y Rangi yacían boca abajo, inspeccionando el palacio. Habían llegado a una tregua temporal debido a su mutuo aprecio por la recopilación de datos e inteligencia. Hacer reconocimiento del terreno era casi lo mismo que planear un ataque. Ella se sentó detrás de ellas, inadvertida. Estamos viendo un diseño Xiuyan tradicional que se remonta a la dinastía Hao de los Reyes Tierra, explicó Rangi a Kirima, obsesionada con el complejo debajo. El palacio era antiguo comparado con el de Yokoya. Tenía 4 patios en lugar de 2, y en vez de estar amurallado por habitaciones, en una construcción continua y lisa, parecía más como si una docena de casas de tamaños variables se hubiesen colocado de extremo a extremo a lo largo de patrones cuadrados dibujados en el suelo. La riqueza de los antiguos propietarios debió haber crecido con el tiempo, porque esos fueron agregando extensiones al azar, muy lejos de la visión singular que tuvo Shansu al construir su propia casa. Seguía siendo obscenamente extravagante, en especial cuando se le comparaba con el pueblo en decadencia de Sigan. Uno de los jardines tenía un estanque ostentoso para los patos tortuga, demasiado grande en relación a sus alrededores. Kiyoshi sabía que imitar al Palacio Real de la Nación del Fuego era una tendencia nueva. Hay puestos de vigilancia para los guardias en cada uno de los puntos altos, dijo Rangi señalando 3 abultamientos del techo en el borde más cercano. Tenemos que asumir que tendrán una guarnición completa. Entonces, en el mejor de los casos, tendremos que lidiar con 3 centinelas. Lik puede derribar a 2 de ellos a distancia, pero el tercero tendría tiempo para hacer sonar la alarma, advirtió Kirima. ¿Cómo sabes tanto sobre la arquitectura del antiguo Reino Tierra? En la Real Academia estudiamos cómo atacar cualquier tipo de fortificación. Templos amurallados de la Nación del Fuego, empalizadas del Reino Tierra. Kirima la miró con atención. ¿Y murallas de hielo polar? Claro, respondió Rangi como si no fuera gran cosa. La preparación es clave de la victoria. Incluso había un plan para Ba Sing Se, aunque no me gustaría estar entre las tropas que lo lleven a cabo. La maestra Agua dejó de lado los comentarios sobre las otras naciones. Mok querrá atacar la puerta sur directamente, meditó Kirima. Si sincronizamos nuestro plan de ataque con el suyo, podríamos asumir que los centinelas de las otras murallas se desvivirán hacia él. Rangi frunció el ceño. Eso sería un campo de exterminio. La maestra Fuego volvió a ver el suelo al sur del complejo. Estaba hecho de tierra dura y compacta, esparcida con piedras del tamaño de la cabeza de un hombre. Era el espacio perfecto para hacer tierra control. Solo unos pocos maestros en la guardia de té serían suficientes para causar bajas masivas. No creo que a Mok le importe, apuntó Kirima. No sé qué clase de veneno haya estado derramando Wai en los oídos de sus hombres, pero se han convertido en fanáticos. Él irrumpirá en las murallas con un gran número de personas. Kiyoshi se estremeció al pensar en la masacre que sucedería con el éxito de los Dao Fei.
Nunca había escuchado de un asedio en el que los ganadores no devolvieran el costo de la victoria en sangre. También tenemos una última opción, sopesó Kirima. Aún no sabemos cuál o bajo qué edificio se encuentran las celdas. Capturar al palacio entero parece ser la única forma en la que podremos obtener el tiempo suficiente para buscar a la persona que tratamos de liberar. Así que, en lugar de intentar penetrar en el complejo, podemos deshacernos de los guardias en la pared sur, abrir la puerta desde dentro y dejar que Mog pase por ahí. Eso no ocurrirá, terció Kiyoshi. ¿Ah? Kirima dio un respingo que la dejó de rodillas y casi cayó de la saliente. ¿Cómo eres tan sigilosa con esas pezuñas gigantes que tienes? Los sirvientes deben estar callados todo el tiempo. Kiyoshi evaluó a ambas maestras, que probablemente tenían más en común de lo que querían admitir. Necesitaba sabiduría del tipo convencional, no los juegos mentales tan complicados que le hacía Laoge. En ese momento, ellas eran su mejor fuente. Tenemos que hablar. Kiyoshi practicó en las últimas horas del día, como siempre. Practicaba hasta en sueños. Estaba segura que el siguiente avatar de fuego nacería con su memoria muscular impresa en sus pequeñas extremidades de bebé. ¡Vamos!, gritó Wong. Tú eres la que quería aprender el paso del polvo. ¿Estás seguro de esto? Los nervios de Kiyoshi estaban justificados. Cuando vi al resto de ustedes haciéndolo, empezaban en terreno firme y luego avanzaban más alto. Esto parece más inseguro. Se encontraba arriba de un pilar de piedra entre los muchos que sobresalían del barranco. La distancia entre cada columna era de al menos 3,5 metros. Wong la esperaba del otro lado. La práctica debería ser más difícil que la realidad, ¿no te parece? La meta es alcanzarme sin disminuir la velocidad. Si tropiezas, tendrás que volver al inicio hasta que lo logres. Lo harás 3 veces. Kiyoshi miró abajo, hacia el suelo. No había nada que pudiera interrumpir su caída al duro suelo de piedra. ¿Puedo al menos usar mis abanicos? No lo sé. Wong se encogió de hombro. ¿Puedes? Kiyoshi sacó las armas de su cinturón. El peso en sus manos la reconfortó. Una parte de ella quería batirlos para volar como un ave. «O te la juegas o pierdes», gritó Lick. En ese momento, Kiyoshi se dio cuenta que debió haberse aventado sin pensar. Ahora tenía audiencia. Todo el grupo, incluyendo Laoge, la observaban desde varios asientos en el campamento. Precisión, pensó para sí misma. Sincronización, precisión, sincronización. Saltó al aire. En el mismo instante, se levantó la grava desde el fondo del barranco, apilándose para solidificarse en una estructura rígida que solo tenía que aguantar su peso en lo que daba el siguiente paso. Sintió que la punta de su pie aterrizó sobre la estalagmita miniatura, y entonces, con la gracia de una piedra, cayó. En medio del pánico, Kiyoshi soltó sus abanicos y estiró sus manos hacia la columna como una víctima que se ahoga, lista para atrapar el bote salvavidas. Golpeó el costado, rebotó y arañó con sus dedos para sostenerse de la columna, pero no encontró ningún agarre. Su espalda colisionó con la formación detrás de ella, enviándola de cara al fondo del barranco. Después del impacto, se quedó ahí como una mancha en el suelo. Escuchó 2 ruidos sordos. Los abanicos aterrizaron después de ella. Tenía la sensación, más que nada porque seguía viva, de que alguien había ablandado la tierra, cubriendo la roca con una capa de arena. Sospechó que había sido obra de Laoge. «¡Cero!», gritó Wong. «Empieza de nuevo». Todo intento de realizar el paso de polvo falló. Fue tan vergonzoso que incluso Rangi cedió y permitió que Kirima intentara enseñarle a usar el agua como soporte, en lugar de la tierra. El resultado fue el mismo. Kiyoshi terminaba en el suelo, solo que mojada. «Tal vez no deberías involucrarte en la misión», propuso Lick después de una caída particularmente brutal. Por primera vez estaba hablando con una preocupación genuina en vez de burlarse de ella. «No creo que pueda», dijo Kirima. «Los planes decentes a los que hemos llegado requieren de la participación de todos».
Tal vez haya una manera de usar las habilidades de Kiyoshi a nuestro favor. Fue la primera propuesta del auge. Puede que sea el martillo en nuestro grupo de escalpelos, pero a veces la fuerza bruta es necesaria. Seré su niñero en la redada. Kiyoshi casi admiró la forma en la que el anciano giró los eventos a su favor, como un escultor que visualizaba la figura dentro de la arcilla. Tal vez sea lo mejor, respondió el avatar. Podremos ayudarnos entre nosotros y mantenernos fuera de peligro. Cada noche, Kiyoshi veía a la luna llenarse, como si ésta se alimentara de su miedo. Los nervios que bailaban en su estómago y el sudor frío la mantenían despierta sin importar qué tan cerca durmiera de la fogata o de Rangi. La fecha del enfrentamiento se acercaba cada vez más y el ambiente en el campamento se tornó sombrío. Se determinaron los relojes de cada uno. Ensayaron con cáscaras de nueces y monedas en diagramas trazados en el suelo. Por el lado positivo, el hecho de que dos de los miembros más inútiles del equipo estuvieran emparejados les dio a Kiyoshi y al auge bastante tiempo para hablar en privado. ¿No te has preguntado por qué la meta principal de Mok no es asesinar al gobernador T? Le preguntó Laoge mientras meditaban juntos. Ese pensamiento había cruzado por la mente de Kiyoshi. ¿Sabe él que lo harás? Laoge se rió. Y yo que pensaba que no tenía sentido del humor. No, la razón es que él tiene la misma información que yo. Los palacios construidos en el periodo Hao suelen poseer una cámara secreta reforzada con hierro, oculta en las profundidades. En caso de un ataque, el señor de la mansión se resguardaría ahí. Las bóvedas tienen suministros para un mes, tiempo más que suficiente para que lleguen refuerzos. Para Mok, tratar de matar al gobernador sería una pérdida de tiempo. Kiyoshi suspiró. Entre más escuchaba sobre T, más lo despreciaba. Ella abrió sus ojos. ¿Abandonará a todos en su hogar por un ejército de Dao Fei? ¿Qué esperabas de un ricachón? Se mofó Laoge. Te oyes decepcionada. ¿Acaso asumiste que el valeroso T entraría en el campo de batalla, arriesgaría su vida y lucharía contra las fuerzas de Mok? ¿Que sin la ayuda de nadie usaría una técnica increíble de tierra control y protegería decenas de vidas inocentes? No sé de dónde sacas esas ideas. A la chica se le pusieron los pelos de punta. Parecía que el anciano no dejaba de pasar ninguna oportunidad para cantarle alabanzas a Shansu. Ella trató de calmarse y volvió a su meditación. Volvió a relajarse. A Kiyoshi se le había negado el acceso a ese tipo de entrenamiento en Yokoya, pero Rangi había encontrado momentos para enseñarle lo básico a lo largo del viaje. Con la misión cerniéndose sobre su cabeza, ella encontró que la práctica era calmante, la centraba. Oye, ¿y nunca te ha dado curiosidad por saber mi edad? Ahora estaba tratando de distraerla a propósito. Era increíble para ella la forma en la que el anciano pasaba de actuar como un ser aterrador y desalmado a parecer un niño con arrugas y cabello blanco. Kiyoshi cometió un error al creer que llamarle Sifu lo convertía en un sabio gurú de la muerte. No realmente. El avatar respondió a regañadientes. Laoge parecía lastimado por su indiferencia. Es solo que las personas que me han confrontado en el pasado bajo el nombre de Tiagei el Inmortal, todos me rogaron por el secreto de la longevidad. Las únicas que no me lo han preguntado fueron tú y tu madre. Para empezar, Kiyoshi no creía que fuera tan viejo como decía ser, pero más que nada, la ambición desesperada por tener más poder y control sobre la vida era algo que solo a la gente como Shansu y T les importaría. Oh, Sifu, se lo suplico, se burló Kiyoshi. Otórgame los profundos misterios de la inmortalidad. Anhelo ver las eras pasar ante mí como los granos de un reloj de arena. Por supuesto. Laoge se entusiasmó. Lo que sea por mi estudiante favorita. Verás,
Todo se trata de mantener el orden, tener las cosas organizadas, limpias y en donde corresponden. ¿Disculpa? Kiyoshi genuinamente se ofendió. Como la empleada doméstica que fue, sus estándares de limpieza se habían convertido en una preocupación secundaria desde la primera mañana lejos de Yokoya, cuando amaneció bañada del pelo de Peng Peng, pero con la aversión de Lao Ge por cambiarse de ropa hasta que ésta llegara a la ranciedad. ¿Qué sabía él de higiene? Envejecer no es más que la decadencia de tu cuerpo desde los niveles más diminutos e imperceptibles, y negarle la oportunidad de regenerarse. Con el enfoque adecuado, puedes hacer una especie de inventario donde acomodas cada parte de ti misma a donde pertenece. Kiyoshi asumió que el anciano adaptaba sus enseñanzas al entorno de su estudiante. No podía ser tan sencillo. Por como lo describes, parece que te toca a ti decidir con qué versión tuya te vas a quedar por siempre. Exacto. Aquellos que crecen, viven y mueren. El pozo estancado es inmortal, mientras que el río cristalino fluye para morir un incontable número de veces. No me digas, ese es otro de los proverbios de Soken. ¿Por qué no suena a ninguna lección espiritual que haya oído antes? Es un proverbio mío. Lao Ge volvió a sonar molesto. Todos están en este auge de los espíritus, como si fuera lo único que existiera. Te estoy enseñando el poder de la mente, un mundo ignorado por demasiados exploradores. Hablando de mentes, la de Kiyoshi divagó a otra realidad, una donde estaba sentada frente a Kelsang en un campo verde. El monje le contaba de las maravillas del mundo espiritual. Su voz cálida y gentil guiaba su conciencia hasta llegar a los límites donde las preocupaciones humanas no tenían peso. Luego, recordó que lo había perdido, y que las heridas jamás sanarían. La ausencia de Kelsang la había paralizado. Si Lao Ge quería que estuviera estancada por siempre, ya había aprendido la lección. Kiyoshi miró al monje sustituto que tenía enfrente. Ese chiste que recibió a cambio de su verdadero maestro fue un intercambio tan miserable que le robó unas lágrimas. Los seres espirituales son mucho más interesantes que los enigmas mentales, objetó. Mi niña, dijo Lao Ge en tono suave. Como descubrirás algún día, la mente tiene sus propios espectros. Fin del capítulo 23. Vamos con el capítulo 24, El rostro de la tradición. El momento había llegado. La luna estaba totalmente llena. Derramaba su luz sobre los campos que rodeaban el castillo del gobernador, afilando las esquinas y alternando los colores con tonos fantasmales. Mok sabía lo suficiente como para programar su incursión cuando sus hombres pudieran ver lo que hacían. La compañía de ópera voladora se abrió paso por la ladera rocosa. ¿Todos recuerdan el plan? Rangi lo preguntaba por formalidad. En realidad, les había taladrado cada paso en sus cerebros al grado que podrían recordarlo por el resto de sus vidas. Darles una probada de la disciplina de la Nación del Fuego fue una venganza satisfactoria por los tortuosos entrenamientos que le hicieron pasar a Kiyoshi. El primer paso antes del asalto era ir con Mok. Si él les autorizaba moverse a su manera y no se dejaba dominar por su vanidad, entonces tendrían la suerte de su lado. Le entregarían lo que él quería, un prisionero ileso. La estupidez de T se evidenciaba cada vez más a medida que se acercaban al campamento de Mok al sur del palacio. Kiyoshi contó al menos 500 Daofei afilar sus espadas y bruñir sus lanzas. ¿Acaso ninguno de los guardias del palacio se había dado cuenta de que todos aquellos hombres armados convergiendo en la aldea? Xiansu habría detenido ese levantamiento antes de que fuera algo peligroso. Reprimió la idea. Por una noche, y solo una, Xiansu no debía existir en su mente. Pasaron de puntillas por un gran escuadrón de hombres con el pecho descubierto. Estaban en hileras ordenadas, concentrados en mantener la postura de caballo, y farfullaban al unísono. Su capitán marchó entre ellos con un montón de varillas de incienso en la mano.
Él pasó el humo por sus torsos, dejando rastros de ceniza sobre su piel, en una especie de ritual. Kiyoshi enfocó la vista y distinguió que cada hombre tenía los caracteres que escribían la palabra inmune entintados en la frente. ¿Quiénes son ellos?, le susurró ella a sus acompañantes. Son miembros de la secta de Kang Shen, susurró Kirima. Ninguno es maestro, y creen que, llevando a cabo ceremonias secretas de purificación, podrían ser inmunes a los elementos. Muk debió haber reclutado a unos cuantos para que sirvieran en el frente. «Eso es una locura», replicó Kiyoshi. «No tienen armadura ni escudos. Serán masacrados si tratan de luchar a puño limpio contra maestros tierra». «Es increíble hasta dónde puede conducir la mente», dijo Laoge. «En especial si estás desesperado», agregó Lick. «Dicen que el momento en el que muchos deciden unirse a la secta de Kang Shen es después de ver a un ser querido ser asesinado por un maestro, sin importar su elemento. Ante tal sensación de impotencia, harás cualquier cosa que te dé esperanza». Llegaron al centro del campamento. Mok fue fácil de encontrar. Había colocado un lujoso escritorio de madera a la intemperie, cuyo único propósito era demostrar que podía hacerlo. Se sentó detrás de éste con los dedos entrelazados, como si fuera el gobernador de estas tierras, y noté. Guay se mantuvo cerca de él, como una versión retorcida de un secretario. «Mis queridos asociados», ovacionó Mok después de que ellos se inclinaron. «Acérquense». Se miraron entre ellos, nerviosos. Con pasos indecisos, arrastraron sus pies hacia el escritorio. «Más cerca», dispuso Mok. Se aglutinaron a su alrededor. Kiyoshi se percató que Lick estaba en el flanco más arriesgado. Tenía la cabeza baja y quieta. Se lamentó de no haberlo notado antes para ponerse entre los dos. «No tuve la oportunidad de despedirme a Yen Hyuyang», comunicó Mok. «Se perdieron la diversión». Miró fijamente a Rangi y a Kiyoshi. No había ninguna evidencia que las ligara al ataque del Shirzu, pero un hombre como Mok no la necesitaba. Ellas eran las piezas que no encajaban, y eso era suficiente para él. «Una gran bestia apareció en la mañana que ustedes se fueron», continuó. «Mató a muchos de mis mejores hombres. ¿Qué tienen que decir ustedes dos al respecto?» Guay sacó sus cuchillos antes de que Kiyoshi pudiera responder, y fue Lick, el estúpido y valiente Lick, que nunca aprendía, o era demasiado generoso para su propio bien, quien habló otra vez por ella. «No sabemos nada sobre eso, tío. Kiyoshi y Rangi no tienen la culpa». Guay se abalanzó. La certeza le dio a Kiyoshi una velocidad que no sabía que tenía. En un movimiento rápido, agarró la mano de Guay que sostenía el cuchillo antes de que alcanzara a Lick y la azotó sobre el escritorio con su otra mano. Sacó su abanico y martilló los dedos de Guay con la pesada arma cerrada, rompiéndolos de un solo golpe. El cuchillo cayó al suelo. Los ojos de la compañía de ópera voladora estaban abiertos como la luna en lo alto. Todos quedaron en silencio, incluso Guay, quien parecía aturdido por la incredulidad del dolor que le recorría el brazo. «Perdónenme, tíos». A Kiyoshi se le hizo supremamente fácil hablar. «Vi un insecto venenoso y pensé que debía salvar sus vidas». Guay tomó su mano rota y le enseñó los dientes a Kiyoshi, como una cobra a punto de escupir. Ella seguía calmada. «Pero si el tío Guay cree que mi comportamiento es inapropiado, siempre podrá enseñarme el significado de la disciplina en el Leitai. Después de que nuestra misión termine». Mok se reclinó en su silla y rió a carcajadas. «Tanto progreso en tan solo unas pocas semanas. Esa es la influencia que tengo sobre la gente. Vamos, Kiyoshi. Como parece que a tus hermanos y hermanas un espíritu les robó la lengua, dime, ¿qué planes han ideado desde la última vez que nos vimos?» Ella continuó como si nada hubiera pasado, prestando poca atención a la sorpresa de sus amigos y a la furia de Guay. Había escuchado las estrategias de Rangi y Kirima las suficientes veces como para sonar convincente. «Creemos que la prisión donde está recluido nuestro hermano
Está debajo del patio noreste. Si suponemos que fue construido al mismo tiempo que la parte más antigua del palacio, deberíamos poder burlar la seguridad. Él se dio cuenta de que vaciló. Pero, siempre y cuando tengamos el tiempo suficiente, si los guardias de Ted deciden defender la prisión, nuestro grupo nunca podrá liberar a nuestro hermano. También existe la posibilidad de que si mostramos nuestras cartas demasiado pronto, se den cuenta de lo que estamos haciendo y maten preventivamente al prisionero. Entonces, es tal y como lo había anticipado, dijo Mog acariciándose la barbilla como un hombre sabio. Necesitaremos un ataque directo en conjunto con su infiltración. Kiyoshi tenía que darle algo de crédito. Él, previo a ese desenlace, en Hyuyang. Mog sacó 2 varillas de incienso temporizador del escritorio. Kiyoshi lo vio tomar el cuchillo de Guay que estaba en el suelo y cortarlas a la misma longitud antes de entregárselo a Rangi. Por favor, querida. Ella encendió las puntas con el dedo y le devolvió una. Vayan a sus posiciones, ordenó Mog. Atacaremos en 1 hora. La compañía de ópera voladora hizo una reverencia y se fue tan rápido como pudo. El primer paso fue un éxito. Rangi acunó el incienso temporizador cuando salieron del campamento para protegerlo de las brisas que podrían acelerar el paso del fuego. 1 hora, pensó Kiyoshi. En la distancia se podían ver unas cuantas luces brillantes procedientes del palacio. Eran los fuegos encendidos por los sirvientes, como ella lo fue alguna vez, para cocinar y calentarse. Las llamas que daban vida en las linternas de los guardias, como los veladores que siempre la saludaban con tanta amabilidad en las puertas de la mansión de Shansu. Ella vio a los acólitos de Kang Shen, que seguían elevando su adrenalina, vulnerables y desnudos en todo, menos en fe. 1 hora para que la sangre fuese derramada. «Tranquilízate», le susurró Laoge. Sus palabras, que trataban de apaciguarla, solo le recordaban que faltaba 1 hora para que se convirtiera en la asesina que pidió ser. Lik, Kirima y Wong los llevaron de vuelta al campamento. «¿Cuál es la prisa?», cuestionó Rangi, quien seguía cubriendo la varita de incienso. «No hay razón para precipitarnos en este punto». Ella y Kiyoshi ya tenían puestas sus armaduras. «Tenemos que maquillarnos». Kirima revolvió las limitadas pertenencias de su bolsa. Es tradición antes de un trabajo. Lik no pudo encontrar lo que estaba buscando y gruñó. Olvidé que salimos de la bahía Camaleón a toda prisa. No tengo nada. ¿Alguien más tiene algo de maquillaje de sobra? Kiyoshi parpadeó batallando por comprender. Yo tengo. Creo que hay un poco en el cofre de mi madre junto a los abanicos. Wong sacó de la mochila de Kiyoshi un gran kit de maquillaje que había descuidado hasta ese momento. Sería una vergüenza para una compañía de ópera actuar con la cara descubierta, y sería estúpido que los ladrones no ocultaran sus identidades. Kiyoshi recordó que en la ópera clásica había un maquillaje específico para cada arquetipo. El espíritu del mono tigre era un héroe tramposo y popular que se representaba con líneas negras a lo largo de su rostro. En cuanto a los tonos morados, significaban sofisticación o cultura, y usualmente aparecían en personajes de mentores sabios. El diario de su madre había mencionado la pintura, pero Kiyoshi lo había pasado por alto a favor de los abanicos que eran más prácticos, y el tocado. ¿No tenía en ella también un tocado? Wong abrió el kit. Parece bueno, de Basingse. No se ha secado. Se volvió a Kiyoshi. Haré el tuyo primero. Se necesita práctica para que te lo puedas hacer tú misma. Kiyoshi se estremeció al pensar en la pasta aceitosa sobre su piel, pero decidió no quejarse. Espera un segundo. Lo detuvo al ver el estuche. No hay nada más que rojo y blanco aquí. Los espacios destinados para los distintos colores se habían rellenado múltiples veces de solo 2 tintes, un pigmento carmesí y otro que se parecía a la cáscara de huevo. También había una pequeña cantidad de kohl negro, pero no el suficiente como para cubrir toda la cara. Esos son nuestros colores, explicó Wong
mientras sumergía su pulgar y aplicaba la pintura por sus mejillas. El blanco simboliza la traición, la naturaleza siniestra y el recelo de otros, así como la involuntad de fingir actos malignos sobre ellos. Kiyoshi escuchó a Rangi resoplar tan fuerte que hasta Te pudo haberle escuchado desde su palacio. Pero siguió Wong hurgando en el otro lado de la caja con su índice. El rojo simboliza el honor, la lealtad y el heroísmo. Esta es la cara que le mostramos a nuestros hermanos y hermanas por juramento. El rojo es la confianza que tenemos en cada uno de nosotros, enterrada en el campo blanco, pero siempre visible en nuestra mirada. Kiyoshi cerró los ojos y dejó que le pusieran más pintura. «Listo», festejó Wong. Ajustó los últimos detalles del delineador negro en sus cejas y dio un paso atrás para examinar su trabajo. «No puedo prometer que esto detendrá una flecha o una roca afilada, pero te garantizo que te sentirás más valiente. O al menos eso me pasa a mí». «Inclínate». Kirima había sacado el tocado de la bolsa de Kiyoshi cuando todavía la estaban preparando. «Estás usando la cara de tu madre, así que deberías usar su corona». Kiyoshi bajó la cabeza para que Kirima pudiera colocarle la banda a su alrededor. Era la primera vez que se la ponía, pero le quedaba como si hubiese sido forjada a su medida. Se irguió por completo. «¿Cómo me veo?» Wong levantó un espejo integrado en la tapa del kit de maquillaje, mientras que Rangi la alumbró con el incienso para que pudiera verse. El rostro de Kiyoshi no podía reflejarse por completo debido al tamaño del espejo, pero distinguió el arco de oro sobre su frente, el rojo en uno de sus ojos y el contraste entre su mejilla y sus labios. El espejo parecía un portal en miniatura a otro mundo, y desde ahí un ser poderoso, imperturbable y eterno le devolvió la mirada. Ese alguien podría pasar como un avatar algún día. «No me agrada que uses los colores de los Dao Fei», aclaró Rangi mordiendo su labio mientras sonreía. «Pero te ves hermosa». «Te ves aterradora», corrigió Lick. En otro tiempo, Kiyoshi jamás imaginó que podría ser ninguna de las dos cosas. «Entonces está perfecto». Y listo, gente, eso sería todo por el podcast de el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya entretenido. No los entretengo más, valga la redundancia. Me despido recordándoles que nos veremos la siguiente semana con el contenido regular del canal y el siguiente domingo, probablemente ya más cerca del final, si no es que ya con el final del libro, que no lo creo porque creo que el capítulo que sigue es un capítulo bastante extenso, así que sigan atentos a este podcast. Sin nada más que agregar, me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.